Nunca fui buena contando mis secretos, y mucho menos compartiéndolos. Sin embargo, hoy siento que es necesario. Hay cosas que guardo con recelo, cosas que se han ido acumulando dentro de mí, cosas que se apoderan de mi mente y que ya no puedo callar. Lo que estoy a punto de contar no es una historia de amor convencional, ni una de aquellas que los libros o las películas quieren hacernos creer. Este es el relato de una venganza que comenzó con un deseo que se fue transformando en algo más peligroso. Lo que les voy a narrar no es bonito, no es algo que se cuenta con sonrisas y mariposas en el estómago. Es la historia de un juego sucio, de un deseo prohibido que se convirtió en una obsesión peligrosa. Sé que te preguntas por qué lo hago. Tal vez lo hago para liberar mi conciencia. O tal vez solo quiero que otros conozcan el precio que pagué, el precio por dejarse llevar por la tentación. Si decides seguir escuchando, debes saber algo. Esta no es una historia de amor a lo romántico. No te estoy buscando comprensión ni compasión. Esto es solo un relato que, como todos los secretos, necesita salir a la luz. Un juego peligroso en el que nadie gana, o tal vez todos pierden. No soy una mujer perfecta, ni mucho menos. He hecho cosas que no puedo justificar, pero aún así lo haría de nuevo. Lo que sucedió, lo que vi, lo que sentí, nunca desaparecerá. Quiero que sepas que mi historia está llena de mentiras, de verdades a medias y de un deseo que, una vez despertado, no se puede contener. Así que si tienes el coraje de adentrarte en mis palabras, que sea bajo tu propio riesgo. La tentación está a punto de comenzar, y te aseguro que no es un camino que puedas recorrer sin que algo dentro de ti cambie. Mi nombre prefiero mantenerlo en el anonimato, y mis razones no importan. Lo que importa es lo que sucedió, lo que se desbordó y lo que perdí. Todo comenzó de la manera más simple, y sin embargo terminó siendo lo más complejo y destructivo que jamás hubiera imaginado. Al principio todo parecía perfecto. Gabriel, mi esposo, era el hombre que todas las mujeres desearían. A su manera, sabía cómo enamorar. No era solo su físico imponente, ni su éxito profesional, sino una mezcla de seguridad y carisma que lo hacía único. Cuando nos conocimos, su presencia era todo lo que necesitaba para sentirme especial. Me hizo sentir como si fuera la única mujer en el mundo, y yo lo creí. Creí en su promesa de amarme para siempre, de ser mi refugio y mi compañero. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. No fue algo que sucediera de un día para otro, pero el desgaste fue gradual, silencioso, como una niebla espesa que se va extendiendo sin que uno se dé cuenta. Al principio lo achaqué a la rutina. Después de 3 años de matrimonio, las noches que compartíamos juntos ya no tenían la misma chispa. Las cenas, las conversaciones, incluso la intimidad se volvieron monótonos. Al principio intenté revivir lo que teníamos, pero Gabriel parecía estar ausente, atrapado en su mundo. Las noches frías fueron sucediendo sin que pudiera hacer mucho para cambiarlas. A veces me preguntaba si él también sentía lo mismo, pero prefería no indagar demasiado. Lo que me sorprendió fue cuando noté ciertos detalles que antes me habrían pasado desapercibidos. Mi cuñada Sofía, la hermana de Gabriel, se mudó con nosotros temporalmente. Había terminado su carrera universitaria y no podía permitirse un lugar propio. Al principio, su presencia no me molestó. De hecho, pensé que sería un buen cambio para nosotros, pero pronto comencé a darme cuenta de algo extraño. Gabriel comenzó a mirarla de una manera diferente. No era nada descarado ni obvio al principio, simplemente pequeñas miradas que compartían entre ellos. Esos momentos en los que parecía que todo el resto del mundo se desvanecía. Sofía, por su parte, también comenzó a actuar diferente,
como si buscara su atención. Las sonrisas que compartían, esos toques fugaces que nadie más veía, me fueron haciendo sospechar. Y lo peor fue que no me sentía celosa, sino intrigada. Algo en mí se despertó, como una chispa que no había estado allí antes. La idea de que Gabriel pudiera estar mirando a su hermana con ese interés que solía ser solo para mí, me provocaba una sensación extraña. No lo comprendía del todo, pero algo dentro de mí se estaba removiendo. Una tarde, después de que Gabriel y Sofía terminaran de comer, los encontré conversando en el jardín. Yo estaba en la cocina, preparando la cena, y escuché risas suaves. Decidí acercarme sin hacer ruido, para ver si estaban hablando de algo trivial, pero lo que escuché me paralizó. Sofía, con esa sonrisa traviesa que tan bien conocía, le dijo algo que me hizo temblar. ¿Sabías que cada vez que me miras, me hace sentir tan especial? Dijo Sofía, con un tono tan sutilmente coqueto que me dolió escucharla. Gabriel, sorprendentemente, no se apartó. De hecho, su respuesta fue tan despreocupada que me quemó por dentro. Solo te miro porque eres mi hermana Sofía, no es más que eso. Pero sus ojos, esos ojos que una vez me miraban con devoción, ya no reflejaban la misma certeza. Había algo en su mirada que no podía ignorar. Mi corazón latió más rápido. No sabía si sentía alivio por la respuesta de Gabriel o una oleada de celos incontrolables. Algo en mí quería seguir escuchando, quería saber más, pero también tenía miedo de lo que podría descubrir. Me quedé allí, paralizada, mientras las palabras de Sofía y Gabriel seguían flotando en el aire. Cada gesto, cada sonrisa compartida, me dejaba una punzada de incomodidad, pero también una curiosidad que no podía sofocar. ¿Qué estaba pasando entre ellos? ¿Era solo una relación fraternal o había algo más? La duda comenzó a consumir mis pensamientos. Al final no dije nada. Salí de la cocina y, con el corazón acelerado, me senté en el salón. Mi mente daba vueltas. No podía creer lo que acababa de escuchar, pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar en ello. Mi cuerpo temblaba y la sensación de traición se apoderó de mí. Pero algo más oscuro, se despertó dentro de mí. No quería ser una víctima. No quería quedarme observando cómo mi esposo jugaba con la tentación. No quería sufrir pasivamente, mientras Sofía se llevaba todo lo que alguna vez consideré mío. Así que tomé una decisión. No me quedaría en la sombra. Jugaría según mis propias reglas. Y si el destino me estaba poniendo a prueba, entonces yo también tenía algo que ofrecer. Por mi mente pasó que no era solo descubrir la verdad, sino hacer algo con ella, porque si alguien iba a ganar este juego, sería yo. El dolor que sentí aquella tarde, al descubrir lo que estaba pasando entre Gabriel y Sofía, no era solo dolor, era una mezcla de rabia y desesperación, y lo peor de todo es que no sabía cómo tomar venganza. No quería ser una mujer que solo se quedara en un rincón observando, esperando a que algo cambiara. Quería hacerle sentir a Gabriel lo mismo que yo había sentido. Quería que conociera el sabor de la humillación, la traición. Pero, ¿cómo podía hacerlo? La respuesta me vino como un susurro, como una llamada en la oscuridad, cuando menos lo esperaba. Mi madre hace años me había hablado de una amiga suya, una mujer mayor que conocía cosas que no se mencionaban en voz alta, pero que estaban al alcance de quien tuviera el coraje de buscar. Lo que supe de ella no era mucho, solo rumores sobre hechizos, fórmulas de amor, maldiciones y todo aquello que una mujer como yo, con una mente ansiosa de control, podría desear. Un día decidí buscarla. Necesitaba respuestas. Llamé a la vieja amiga de mi madre, y su voz rasposa, pero calmada, sonó al otro lado del teléfono.
Me recibió sin preguntas. Era como si ya supiera por qué la buscaba. El encuentro se realizó en su casa, en un pequeño y polvoriento vecindario al borde de la ciudad. Su hogar estaba lleno de frascos, hierbas secas y libros que olían a antigüedad. Todo allí parecía tener un propósito, como si las paredes mismas estuvieran cubiertas de secretos. «Sé por qué has venido», me dijo al momento de voltear a verme. No hizo falta que hablara mucho más. El silencio lo decía todo. Yo estaba dispuesta a escuchar lo que tuviera que ofrecerme, y ella lo sabía. Con una calma que me desconcertó, comenzó a explicarme la receta. Me habló de un agua de calzón, una mezcla que tenía la capacidad de atar a un hombre a su voluntad. No era un simple hechizo de amor. No, era mucho más que eso. Era un juego de poder, de manipulación. Lo que esta mezcla podía hacer no era solo atraer, sino también someter. Una mujer podría tener al hombre que deseara, sin que él se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. «Esto no es para gente débil», advirtió la mujer, mientras me entregaba un pequeño frasco oscuro, con un líquido rojizo en su interior. «Si decides usarlo, asegúrate de estar lista para las consecuencias. La naturaleza de este hechizo cambia a la persona que lo usa y a quien lo recibe». Mis manos temblaron mientras tomaba el frasco. Me sentí poderosa y asustada al mismo tiempo. Quería seguir adelante. Quería sentir el control que había estado buscando durante tanto tiempo, pero la duda me acechaba. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Una venganza de esta magnitud? Decidí no pensar en las consecuencias. Lo que Gabriel me había hecho, lo que Sofía me había robado, no tenía perdón. Necesitaba hacerlo. Necesitaba que él sintiera lo que yo sentía. Así que, esa misma noche, cuando volví a casa, preparé lo que la vieja amiga me había indicado. La mezcla no tenía un olor desagradable. De hecho, era dulce, con un toque floral que me resultó extraño. La curiosidad me embriagaba, y la emoción de lo que estaba a punto de hacer me invadió como un veneno dulce. A medida que echaba unas gotas en la bebida de Gabriel, sentí una oleada de poder recorriéndome. La tentación de seguir, de ver qué pasaba, se apoderaba de mí. Al principio me sentí culpable, pero rápidamente esa culpabilidad se desvaneció. Quería que él estuviera bajo mi control. Quería que él me viera como algo más que la esposa a la que había dejado de mirar. El juego ya no era solo sobre él. Yo también quería algo que fuera solo mío. La mezcla comenzó a hacer su efecto al día siguiente. Gabriel, sin saberlo, empezó a ser más atento, más cariñoso. Y aunque eso parecía lo que yo quería, algo dentro de mí me decía que las cosas no iban a ser tan simples. El poder de la mezcla no solo lo atraía a él. En cierto modo, comenzaba a sentir una conexión más fuerte con Sofía, como si su presencia se hubiera vuelto más imperceptible, como si a través de Gabriel, ella también estuviera cayendo bajo el mismo hechizo. Poco a poco, el ambiente en la casa cambió. La tensión que antes existía entre los tres comenzó a intensificarse. El hechizo no solo estaba atrapando a Gabriel. Parecía que, con cada gota de ese brebaje, la línea entre lo que estaba haciendo y lo que sentía se desdibujaba. Lo que había comenzado como un simple deseo de venganza se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro. Yo ya no sabía si estaba buscando venganza, control o algo más profundo. Lo único que quería era que por primera vez en mucho tiempo sentir el poder de decidir lo que ocurriría a continuación. Y este juego, aunque peligroso, era solo el comienzo. La primera vez que noté el cambio en Gabriel, supe que el hechizo estaba funcionando. No fue algo exagerado, pero había una suavidad en su mirada que no estaba allí antes. Una devoción
que parecía haber renacido de la nada. Esa mañana, mientras desayunábamos, me sostuvo la mano sin motivo alguno, con un gesto que sentía tan inusual como familiar. «Te ves hermosa hoy», dijo de repente, con una sonrisa ladeada que hacía años no veía en su rostro. No respondí de inmediato. En su tono había algo más que un simple cumplido. Era deseo, era hambre. Lo miré de reojo, saboreando la victoria en silencio. Sabía que no era él quien había decidido mirarme así. Era yo quien había cambiado las reglas del juego. El día transcurrió con pequeñas muestras de su renovado interés. Su mano deslizándose por mi espalda sin motivo aparente. Una sonrisa al verme cruzar la habitación. Una caricia fugaz en mi brazo. Pero fue esa noche cuando realmente sentí la magnitud de lo que había hecho. Nos encontrábamos en la cama, en nuestra usual distancia, cuando Gabriel se giró hacia mí. Su mano recorrió mi muslo con lentitud, casi con veneración. No recuerdo la última vez que me tocó así, con esa mezcla de ansiedad y ternura. Me miró con los ojos pesados por el deseo. Susurró contra mi cuello, diciéndome que me extrañaba. Su voz era un veneno dulce, un recordatorio de los años que había pasado, esperando que volviera a tocarme de esta manera. Pero, ¿ahora por qué lo hacía? ¿Era realmente él quien lo deseaba? ¿O era el hechizo el que hablaba por él? No importaba. Dejé que sus manos exploraran mi piel, que su boca buscara la mía, con una necesidad que hacía tiempo no sentía. Y sin embargo, mientras me dejaba llevar por la sensación de su aliento caliente sobre mi piel, otro pensamiento cruzó mi mente. Sofía. La imagen de ella apareció de la nada, como un eco de lo que había desencadenado. ¿Dónde estaba en ese momento? Estaba escuchando. Sospechaba de lo que yo había hecho. Mi mente era un torbellino de emociones confusas, deseo y venganza mezclándose en un solo cuerpo. Pero entonces, mientras Gabriel se entregaba a mí, ocurrió algo inesperado. Al día siguiente, Sofía y yo coincidimos en la cocina. Estaba de espaldas, preparando café, cuando sentí su mirada sobre mí. Era diferente, más intensa. «Veo que mi hermano y tú están más unidos», comentó con una sonrisa que no supe descifrar. Su tono no tenía burla, pero tampoco era inocente. Me volví hacia ella con cautela, midiendo mis palabras. «Las cosas mejoran con el tiempo», respondí con una sonrisa tranquila, pero mi corazón latía con fuerza. Ella me observó un momento más antes de acercarse. Se inclinó levemente, con una confianza que me desconcertó. «No sé qué estás haciendo, pero sigues jugando con fuego». No pude responder. Mi boca se secó al instante. Sofía no era tonta. Sabía que algo estaba cambiando en la casa, en Gabriel, en mí. Y lo peor era que, aunque debía sentirme amenazada, su cercanía no me incomodaba. Al contrario. Ese pensamiento me persiguió el resto del día. Pero la verdadera prueba llegó más tarde, cuando Gabriel, en medio de un momento de ternura, se ausentó para atender una llamada. Yo me quedé en la sala, y entonces fue cuando Sofía se acercó nuevamente. Se sentó a mi lado, demasiado cerca. La tela de su vestido se deslizó sobre mi pierna, con una caricia accidental que no pasó desapercibida. «¿Sabes?», murmuró, mirándome con esos ojos afilados que siempre parecían analizar cada rincón de mi alma. «No eres la única que sabe jugar». Mi respiración se detuvo un segundo. Había algo en su tono, en la manera en que me miraba, que me hacía sentir vulnerable y poderosa al mismo tiempo. El hechizo estaba funcionando en Gabriel, pero también estaba afectando en algo más, afectándome a mí. Me incliné ligeramente, como si mi cuerpo respondiera por sí solo. Sofía sonrió apenas,
como si hubiera notado el titubeo en mi gesto, y luego se alejó, como si todo aquello no hubiera ocurrido. Me quedé en la sala, con el corazón acelerado. El juego que había iniciado apenas iba a mostrar sus verdaderas reglas, y ahora ya no sabía si podía detenerlo. Nunca imaginé que las cosas llegarían tan lejos. Al principio todo era sobre Gabriel, sobre hacerle sentir lo que yo había sentido. Pero ahora había algo más en juego, algo que se estaba saliendo de mi control. Cada día, Gabriel me buscaba más. Su deseo por mí había regresado con una intensidad que casi parecía desesperación. Me tomaba en sus brazos en cualquier momento del día. Sus labios buscaban mi cuello, incluso cuando estábamos en la sala, con Sofía a pocos metros de distancia. Pero no era solo él. Mi cuñado, que vino de visita después de muchos años, también había cambiado. Comenzó con pequeños roces accidentales, una mano en mi cintura al pasar detrás de mí en la cocina, una mirada sostenida un segundo más de lo necesario. Frases que, aunque podían parecer inofensivas, llevaban un doble sentido evidente. «Ana, ¿te ayudo con eso?», preguntó una tarde, cuando me vio tratando de alcanzar un frasco en la alacena. Se acercó demasiado, su pecho rozó mi espalda, y sus manos se posaron a los lados de mi cuerpo, atrapándome. Podía sentir su aliento cerca de mi oído, y mi piel reaccionó al instante. No supe si fue la magia, la adrenalina o simplemente el peligro de la situación, pero no me aparté. Le dije que gracias, girando el rostro ligeramente para encontrar sus ojos. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no intentó ocultar. Desde entonces, el juego entre los tres se hizo evidente, aunque ninguno se atrevía a mencionarlo. Con Gabriel todo era fuego y posesión. Me buscaba con hambre, como si quisiera devorarme por completo. Pero con mi cuñado, con él era distinto. Era un roce disimulado en la mesa, una mirada cargada de significado cuando nadie más estaba mirando. Era el peligro latente de algo que no debía ocurrir. Una noche, la tensión alcanzó su punto máximo. Estábamos los tres en la sala. Sofía había salido y el ambiente era extraño, cargado de una electricidad que ninguno de los dos parecía querer apagar. Mi cuñado se sentó a mi lado, demasiado cerca. Gabriel, al otro extremo del sofá, miraba su teléfono sin prestar atención. «Pareces diferente últimamente», murmuró él, con una sonrisa ladeada. «¿Diferente cómo?», pregunté, fingiendo inocencia. «No lo sé. Más viva, más radiante». Su mirada se descendió hasta mis labios, y el aire se volvió denso entre nosotros. Por un instante pensé que se atrevería a hacer algo más, que Gabriel levantaría la vista y nos atraparía en aquel momento de provocación descarada. Pero entonces, como si el universo jugara conmigo, Gabriel dejó su teléfono a un lado y nos miró. «¿Qué es lo que hablan?», preguntó, su voz relajada, pero con un tinte de curiosidad. Yo abrí la boca para responder, pero mi cuñado fue más rápido. «Nada importante, solo le decía a Ana lo hermosa que se ve últimamente». El silencio que siguió fue brutal. Gabriel desvió la mirada hacia mí, y por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos algo diferente. No era solo deseo, eran celos. No podía negar que disfruté verlo así. Me incliné hacia Gabriel y le tomé la mano, entrelazando nuestros dedos, como si no estuviera provocando a su propio hermano. «Gracias por el cumplido», le dije a mi cuñado, sin soltar a Gabriel. Él me sostuvo la mirada, y aunque sonrió, su mandíbula se tensó ligeramente. El juego se había vuelto más grande de lo que podía manejar, y lo peor es que ya no quería detenerlo. Nunca imaginé que llegaría a este punto. Al principio todo se trataba de venganza, de hacerle pagar a Gabriel por su traición, pero ahora
Ahora ya no sé en qué se había convertido todo esto. Mi esposo me deseaba más que nunca. Lo veo en su forma de tocarme, en la desesperación con la que me busca cada noche, en cómo sus manos recorren mi piel con una urgencia que antes no existía. Se ha convertido en el hombre que una vez me enamoró, pero irónicamente, justo cuando lo recuperé, fui yo quien cambió, porque ahora no solo lo veo a él, también veo a su hermano. La atracción que me ata a él es distinta, peligrosa y adictiva. Es un deseo prohibido que me consume cada vez que nuestros caminos se cruzan. Cada palabra que me dice tiene un doble significado. Cada mirada que compartimos es una provocación disfrazada de casualidad. Y en el fondo, yo disfruto de todo. Pero todo juego tiene un límite. La tensión alcanzó su punto máximo una noche en la que Gabriel estaba fuera por trabajo. Me quedé sola en casa, o al menos eso pensé. Me serví una copa de vino y me recosté en el sofá, disfrutando del silencio. Entonces lo escuché. No deberías jugar con fuego, Ana. Mi corazón dio un vuelco. Me giré y ahí estaba él, apoyado en el marco de la puerta, observándome con esa expresión que tantas veces había visto en los últimos días. ¿Y quién dice que estoy jugando?, respondí con una sonrisa ladeada, sintiendo la adrenalina recorrer mi cuerpo. Su mirada se oscureció. Dio un par de pasos hacia mí, acortando la distancia entre nosotros. «Tú empezaste esto», susurró. No supe quién se movió primero, si fui yo quien acortó la distancia, o si fue él quien no pudo resistirse más. Lo único que recuerdo es el instante en el que nuestras respiraciones se mezclaron, el momento exacto en el que mi piel se estremeció bajo su tacto. Pero antes de que algo pasara, el sonido de la puerta principal abriéndose nos congeló. Gabriel. Nos separamos de golpe. Mi cuñado se alejó en un instante, dejando solo la sombra de su presencia a mi lado. Yo apenas tuve tiempo de recomponerme antes de que mi esposo entrara a la sala. ¿Todo está bien aquí?, preguntó, mirándonos. No sé si fue paranoia o si realmente notó algo extraño en la atmósfera. Mi cuñado se aclaró la garganta y se metió las manos en los bolsillos. Sí, hermano, todo está bien. Solo le hacía compañía a Ana. Gabriel asintió, pero su mirada se quedó en mí un segundo más de lo necesario. Esa noche no pude dormir. Me quedé recostada junto a mi esposo, sintiendo su respiración tranquila, mientras mi mente era un torbellino. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo creía tener el control de todo esto. Pensé que podía manejar el juego, que podía disfrutar de la venganza sin pagar un precio. Pero ahora la venganza se siente como un veneno que me estoy administrando a mí misma. Si Gabriel sospecha algo, nunca lo diría en voz alta, pero su forma de mirarme ha cambiado. Ya no es solo deseo lo que veo en sus ojos, sino también una sombra de duda. Y mi cuñado, él sigue ahí, como un incendio que amenaza con consumirlo todo. Tal vez la verdadera venganza fue darme cuenta que, al final, yo también caí en mi propia trampa. Tal vez después de todo, jugar con fuego nunca fue una buena idea. Estoy sola, no en el sentido literal, porque Gabriel aún duerme en nuestra cama, y la casa sigue llena de los ecos de nuestra rutina. Pero dentro de mí hay un vacío que no logro llenar. Antes mi vida era predecible, un matrimonio estable, aunque sin pasión. Un esposo que alguna vez me hizo sentir amada, pero que terminó buscando lo que le faltaba en otra parte. Y yo, una mujer herida, que creyó que podía jugar con la venganza sin mancharse las manos. Hoy miro mi reflejo en el espejo, y no sé si gané o simplemente perdí de una forma elegante. Recuerdo el primer momento en que noté la traición, la punzada de dolor en mi pecho, el nudo en la garganta. La humillación de saber que mi esposo encontraba en otra mujer
lo que yo ya no le daba. En ese entonces, sentí que tenía dos opciones: hundirme en la tristeza o luchar con mis propias armas. Y elegí luchar, elegí vengarme. La seducción, el deseo, el poder de sentirme otra vez en control. Me embriagué con la sensación de ser el control de su mundo, de verlo desesperado por mí, de notar su mirada oscura de deseo cuando me tenía cerca. Pero lo que nunca preví fue el caos que desataría dentro de mí, porque sin darme cuenta comencé a sentir lo mismo por alguien más. Mi cuñado fue mi punto de quiebre. Al principio solo quería probar hasta dónde podía llegar, pero después se convirtió en un peligro real. Su presencia me hacía sentir viva de una forma que no esperaba. Me provocaba, me desafiaba, me miraba como si pudiera ver a través de todas mis mentiras, y yo lo disfruté. Disfruté cada instante en que nuestros caminos se cruzaban, cada mirada prolongada, cada palabra dicha con una intención oculta. Jugué con fuego y casi dejo que me consumiera. Pero ahora, sentada en la oscuridad de mi habitación, mientras Gabriel duerme, me pregunto si realmente valió la pena. Sí, recuperé el interés de mi esposo. Se había convertido en el hombre que siempre quise que fuera. Atento, apasionado y entregado. Pero la ironía es que, cuando finalmente lo tengo, yo ya no soy la misma. No puedo mirarlo sin recordar la adrenalina de estar al borde del peligro. No puedo sentir sus manos sin comparar el deseo que experimenté con otro. No puedo besar sus labios sin preguntarme si realmente lo amo o si solo estoy aferrándome a la idea de que esta venganza tuvo sentido. Tal vez la venganza nunca me perteneció. Tal vez en mi intento de hacer que él sufriera lo mismo que yo, fui yo quien terminó más herida. Apago la lámpara de la mesita de noche y me acomodo en la cama junto a Gabriel. Su brazo se mueve intensivamente para rodearme, como si temiera que me alejara en medio de la noche. Cierro los ojos y respiro profundo. Mañana todo seguirá igual. Nos despertaremos como si nada hubiera pasado. Compartiremos el desayuno. Hablaremos de cosas triviales. Fingiremos que somos la pareja perfecta que el mundo ve desde fuera. Pero en lo más profundo de mi ser, sé que nunca volveré a ser la misma. Porque la tentación dejó una marca en mí. Porque el juego ya no es un juego. Porque, aunque recuperé a mi esposo, una parte de mí siempre se preguntará ¿cómo habría sido si me hubiera atrevido a cruzar la línea? Y esa será mi verdadera condena.